Hola, ¿qué tal? Antes de empezar esta emocionante historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video nuevo y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación marca la diferencia en el crecimiento continuo de nuestra comunidad. En la histórica ciudad de Cusco, donde los Andes besan el cielo y los vestigios del imperio inca se mezclan con el sonido de los autobuses abarrotados, vivía el doctor Rodrigo Vilca, un reconocido cirujano ortopédico, conocido por operar a turistas y empresarios adinerados de Lima. Su vida estaba meticulosamente organizada, y su consulta privada era un referente en todo el sur del Perú. Pero había una herida invisible en su alma. Su hija, Nayeli, de tan solo 8 años, nació con una rara afección medular que le impedía caminar. A pesar de los mejores tratamientos, terapias avanzadas y cirugías experimentales, Nayeli nunca había dado un paso. Casa de la familia Vilca estaba en un barrio exclusivo de Cusco, donde Nayeli pasaba sus días en silla de ruedas, mirando por el amplio ventanal de la sala. Afuera, veía niños corriendo por las aceras adoquinadas, subiendo cuestas, jugando al fútbol en callejones estrechos. Soñaba con lo imposible, pero nunca lo decía en voz alta. Su madre, Lucía, era artista visual, e intentaba llenar los días de su hija de color, arte y ternura. Pero la soledad de la inmovilidad era más profunda que cualquier pincelada. El doctor Rodrigo, aunque cariñoso, evitaba mirar a su hija a los ojos cuando hablaba de sus piernas, como si el peso de su propia impotencia lo aplastara por dentro. Al otro lado del pueblo, entre callejones de tierra y casas de adobe, vivía Tiago, un niño de 11 años de mirada vivaz y pies descalzos. No tenía padre, madre, ni hogar permanente. Dormía donde podía, a veces en las escaleras de la catedral, a veces en la trastienda de un colmado donde el dueño lo dejaba solo. Era conocido entre los vendedores de la plaza como el niño de los milagros, porque tenía un don peculiar. Escuchaba con el corazón. Sabía lo que los demás necesitaban sin que dijeran una palabra. No leía la mente. Leía gestos, miradas, silencios. Y eso lo hacía especial, aunque era invisible para casi todos. Tiago se pasaba el día ayudando a los turistas con su equipaje, vendiendo flores o preparando los asientos de los carruajes tirados por caballos. Era ágil y alegre, aunque siempre tenía el estómago medio vacío. Un día, mientras paseaba cerca de una feria de artesanías, vio a Nayeli por primera vez. Estaba allí con su madre, examinando unas telas bordadas. Su silla de ruedas plateada contrastaba con los brillantes tonos de los ponchos y chales, pero no fue eso lo que llamó la atención de Tiago, sino la mirada de la niña. Nunca había visto una mirada tan llena de silencio. Se acercó, como si no quisiera nada, y ella lo miró fijamente. No hubo palabras, solo un intercambio de almas, silencioso e intenso, como si el tiempo se hubiera detenido un instante. Ese intercambio silencioso los marcó a ambos. En los días siguientes, Tiago regresó al mercado de inmediato, como si intentara repetir un milagro. Y Nayeli también. Lucía, curiosa, observaba al niño que siempre aparecía sentado cerca, ofreciéndole una flor marchita o una sonrisa tímida. Poco a poco, Nayeli empezó a hablarle. Al principio eran solo preguntas cortas. ¿Vives cerca de aquí? ¿Vas a la escuela? Pero Tiago respondía con otras preguntas, como si intentara desviar la atención de sí mismo. ¿Te gusta dibujar? ¿Alguna vez has visto el cielo de Machu Picchu de noche? Lucía, una artista sensible, notó que su hija regresaba de estos encuentros diferente, más luminosa, más viva. Un día, mientras esperaban un taxi, Tiago se acercó a la silla y, casi en secreto, dijo, ¿alguna vez has intentado caminar con el corazón? Nayeli rió. ¿Con el corazón? No me funcionan las piernas, tonta. Sonrió, pero no se burló. Es que a veces el cuerpo escucha cuando el alma insiste. Lucía lo oyó, y por primera vez sintió algo extraño, una tímida esperanza, largamente dormida. Rodrigo, al enterarse de los encuentros, reaccionó con frialdad. Dijo que era peligroso, que no podían dejar que la niña se hiciera ilusiones,
que ese niño podía ser cualquier cosa. Pero Nayeli insistió, y Lucía se defendió. Nunca se había reído tanto desde que nació. A la mañana siguiente, sin previo aviso, Tiago apareció en la puerta de la casa de los Vilca. Tenía la cara sudorosa y las manos cubiertas de tierra, pero sostenía un pequeño cactus en una maceta agrietada. «Es para la Nayeli», le dijo a la criada, quien dudó antes de abrirlo. Lucía oyó el alboroto y corrió hacia la puerta. Al ver al niño, sonrió con entusiasmo. Lo llamó y le ofreció pan y mate de coca. La Nayeli estaba en la sala, y al verlo abrió los ojos de par en par. «¿De verdad viniste?» Tiago asintió y colocó el cactus sobre la mesa. «Sobrevive incluso en tierra firme. Es terco como tú». Rodrigo llegó poco después, procedente del hospital. Encontró al niño sentado en el suelo de la sala, jugando con Nayeli y un juego de madera. Se quedó paralizado. El contraste entre su frágil y delicada hija y el niño de la calle, con la ropa manchada y los pies descalzos, lo perturbó profundamente. «¿Quién lo dejó entrar?», preguntó en voz baja pero grave. Lucía intentó desviar la conversación, diciendo que solo había traído un regalo, pero Rodrigo ya lo había juzgado. «No necesita esto. Necesitamos proteger a nuestra hija, no manipularla». Tiago escuchó en silencio. Se levantó, recogió el cactus en maceta y miró a Nayeli con ternura. «Caminarás, aunque él no lo crea». En los días siguientes, Rodrigo prohibió cualquier contacto entre Nayeli y Tiago. Le dijo a su esposa que era por el bien de la niña, que ya sufría demasiado como para aferrarse a promesas imposibles. Nayeli lloró en secreto, rechazó las sesiones de fisioterapia y volvió a su silencio anterior. Pero Lucía no soportó ver a su hija en regresión, y sin decírselo a su esposo, la llevó de vuelta a la plaza donde encontraron a Tiago. Él estaba allí, sentado en las escaleras de la iglesia, con una sonrisa que mezclaba esperanza y añoranza. Al ver a Nayeli, abrió los brazos como si le diera la bienvenida al mundo entero. Ella sonrió, y en ese momento, Lucía supo. Había algo en ese niño que ni siquiera la ciencia podía explicar. Ese día, Tiago no trajo cactus ni flores. Trajo una propuesta. «Si te enseño a sentir la tierra con el corazón, ¿intentarías levantarte?». Nayeli guardó silencio un momento. Luego asintió. La condujo a un pequeño espacio plano en la plaza, donde el suelo era de piedra lisa. Lucía observaba desde lejos, con el corazón encogido. Tiago se arrodilló junto a la silla, tomó las manos de la niña y le dijo: «Cierra los ojos, no pienses en tus piernas, piensa en el sonido de la tierra, te llama». Nayeli se rió. «La tierra no habla». Y él respondió: «Sí, sí, somos nosotros los que hemos olvidado escuchar». Nayeli cerró los ojos mientras él le preguntaba. Sintió el frío viento cusqueño acariciar su rostro, la calidez de la mano de Tiago sobre la suya, y un silencio diferente. No el silencio de la soledad, sino el de la escucha. Tiago comenzó a golpear suavemente el pie contra el suelo rítmicamente como un tambor antiguo. «¿Lo sientes?», preguntó. Nayeli murmuró que sí. Era como si su corazón latiera fuera de su cuerpo, bajo sus pies. Entonces le pidió que intentara mover los dedos de los pies. Todavía no para caminar, solo para hablar con el suelo. Se concentró. Durante unos segundos que parecieron eternos, no ocurrió nada. Pero entonces, una sutil contracción, mínima, pero real. Lucía corrió hacia ellos, con las manos en la cara y los ojos llenos de lágrimas. «¿Vieron?», gritó. Nayeli, abrumada por la emoción, lo confirmó. «Lo sentí, mamá, lo sentí». Tiago simplemente sonrió. No pidió crédito, no celebró. Para él era natural, como la salida del sol o el canto de los pájaros al amanecer. Cuando Rodrigo se enteró no lo podía creer. Dijo que fue un espasmo involuntario, que no significaba nada. Pero Nayeli creyó. Y lo más importante, quería seguir intentándolo. Le pidió a su madre que dejara que Tiago viniera más a menudo. «Me enseña. De otra manera, mamá. Escucha lo que ni siquiera puedo decir». Desde ese día, todas las tardes, Tiago pasaba por casa de los Vilca. Ya no lo veían como un intruso, sino como un visitante de alma noble. Rodrigo, aún reticente,
Aceptaba en silencio, ocultando su incomodidad tras el papeleo y los largos turnos. Lucía, a su vez, preparaba té caliente, fruta y mantas para la nueva amiga de su hija. Nayeli empezó a cambiar. Volvió a sonreír con frecuencia, a hacer preguntas, a cantar suavemente, y, en sesiones improvisadas con Tiago, movía los dedos de los pies, luego los tobillos, y luego un pequeño empujón con la rodilla. Era casi imperceptible, pero constante, como un río que surca la piedra, lento, pero incansable. Tiago dijo que no tenía prisa, que los milagros ocurrían como crecen las montañas, silenciosamente, despacio y con constancia. Inventó ejercicios con piedras, hojas, cuerdas y antiguas canciones andinas. Estos sonidos le hablan directamente al cuerpo, dijo, y, curiosamente, funcionó. Nayeli empezó a sentir partes de su cuerpo que antes parecían eternamente dormidas. Lucía lo filmó todo en secreto, no para demostrárselo a Rodrigo, sino para preservar el recuerdo de ese renacimiento. Una noche, Nayeli miró al niño y le preguntó, ¿eres curandero, Tiago? Él rió con tanta sinceridad que los pájaros del balcón se sobresaltaron. No, solo soy un niño que sabe escuchar al mundo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en casi 2 meses. Nayeli ahora podía mantenerse de pie con apoyo durante unos segundos, agarrándose de las manos de Tiago, o de una barra improvisada en el jardín. Rodrigo, cada vez más presionado por lo que veía, se sumergió en libros y estudios, tratando de comprender cómo algo tan improbable podía suceder sin bisturí, sin medicina, sin protocolo. Empezó a observar los entrenamientos desde lejos, en silencio, tratando de encontrar explicaciones clínicas a lo inexplicable, pero cuanto más veía, menos entendía. Nayeli había adquirido no solo fuerza muscular, sino una confianza que nunca antes había demostrado. Y todo esto venía de un chico sin hogar, sin escuela, sin apellido. Un domingo soleado, Tiago llevó a Nayeli a una colina a las afueras de Cusco. Lucía la siguió, con el corazón apesadumbrado y las manos siempre cerca de su hija. En la cima de la colina, Tiago trazó un pequeño sendero con piedras de colores y dijo, «Hoy darás un paso, solo uno, pero será el paso más hermoso de tu vida». Nayeli respiró hondo. Tiago le tendió la mano, y con el sol iluminando su cabello oscuro, Nayeli avanzó con el pie derecho, tambaleándose pero con firmeza. Un paso. Luego cayó de pie, sentada en el pasto, riendo como si hubiera renacido. Lucía lloró. Tiago, como siempre, sonrió, como si lo hubiera sabido desde siempre. Primer paso, de Nayeli corrió como la pólvora por las grietas de la casa. Su abuela, que vivía en Arequipa, llamó entre lágrimas. Las enfermeras de la clínica donde trabajaba Rodrigo empezaron a comentar, e incluso un fisioterapeuta de toda la vida le envió un mensaje preguntándole si era cierto. Rodrigo, acorralado, sintió que su mundo científico se tambaleaba. Empezó a revisar todos los exámenes de su hija, repasando los informes, buscando cualquier pista que se le hubiera escapado. Nada lo explicaba, y en el fondo, lo sabía. No era un milagro clínico, era humano, era cariño, escucha, presencia, y eso, para alguien tan acostumbrado a los bisturíes, era casi humillante. Esa noche, Rodrigo llegó temprano a casa. Encontró a Tiago y a Nayeli en el patio trasero, balanceándose sobre tablones y ladrillos. Por un momento, los observó, oculto tras la cortina. Nayeli se puso de pie con dificultad, se tambaleó, rió, se cayó y volvió a empezar. Tiago la animó con aplausos y cánticos que parecían salidos de un pueblo remoto. Era tan simple y a la vez tan poderoso. Rodrigo salió de detrás de la cortina, se aclaró la garganta y se acercó. ¿Puedo intentarlo yo también?, preguntó. El silencio fue inmediato. Nayeli miró a su padre sorprendida. Tiago sonrió. Claro, doctor, pero no se ponga bata. Y por primera vez, Rodrigo sintió el suelo de su propia casa como nunca antes. Vivo, humilde, transformador. A la mañana siguiente, Rodrigo sorprendió a todos. Pidió permiso en el hospital y pasó el día en casa. Se sentó con Lucía en la cocina, algo poco común,
y le preguntó, ¿crees que de verdad caminará, Lu? Lucía sonrió, removiendo su té de menta, y respondió, Rodrigo, ya, no con las piernas, sino con algo que nunca has operado. Permaneció en silencio, mirando el vapor que salía de la taza, como si viera cómo su propia rigidez se evaporaba con él. Luego se levantó, fue al patio trasero y encontró a Tiago apilando piedras para otro ejercicio. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Tiago lo miró con recelo, pero dijo que sí. Y así comenzó una alianza improbable. El cirujano y el niño de la calle, unidos por algo que ningún diploma enseñaba, la fe en Lore, invisible. Los entrenamientos se intensificaron. Rodrigo, con su experiencia técnica, empezó a adaptar los ejercicios basándose en principios de fisioterapia, pero Tiago siempre insistía en incluir algún elemento simbólico, una pluma, un sonido, un gesto ancestral. Al principio, Rodrigo lo consideró innecesario, pero pronto se dio cuenta de lo contrario. Era lo que le daba sentido a todo. Nayeli cobró fuerza y, sobre todo, alegría. Empezó a caminar distancias cortas en interiores, agarrándose de los muebles y de las manos de sus seres queridos. Cuando se caía, reía. Cuando cometía un error, volvía a empezar. Y cada día, al final del entrenamiento, decía, «Gracias, Tiago». Y él respondía, «Lo hiciste tú, no yo». En la escuela, Nayeli empezó a regresar. Primero en silla de ruedas, luego con andador. Sus compañeros la miraban sorprendidos, sus profesores, asombrados. Pero lo más increíble fue que la niña que antes apenas hablaba en clase ahora participaba. Respondía, sonreía. Coordinadora llamó a Rodrigo y le dijo, «Tu hija está brillando». Colgó, abrumado por la emoción, sosteniendo el teléfono como un recién nacido. Empezó a preguntarse cuántas curaciones se había perdido en su vida por no saber escuchar. Esa noche, fue a la habitación de Nayeli, la cubrió con la colorida manta que Lucía había tejido, y le susurró, «Tú me enseñaste a caminar, hija. Yo era el que estaba paralizado todo el tiempo». La historia de Nayeli comenzó a difundirse por todo Cusco. Los periódicos locales publicaron reportajes y curiosos llamaban a la puerta queriendo ver a la niña milagro. Pero Rodrigo fue enfático. «Aquí no hay milagros. Hay amor, hay lucha, y hay un niño extraordinario que nadie quiere ver». Empezó a presentar a Tiago como parte de la familia, e incluso lo llevó al hospital donde trabajaba. Quería ofrecerle ayuda, intentar matricularlo en una escuela. Pero Tiago se negó cortésmente. «Necesito ir y venir. No sé vivir confinado, doctor». Rodrigo, a mí no de mientos, regañadientes, respetó esto. Sabía que allí había una libertad que nunca comprendería del todo. Pero un día, Tiago no apareció, ni al entrenamiento, ni a la plaza, ni al mercado. Nayeli se inquietó. Lucía recorrió el barrio. Rodrigo llamó a conocidos, pero nadie supo de él. Pasaron 2 días, luego una semana. La silla de ruedas, antes símbolo de prisión, era ahora un santuario de recuerdos. Nayeli lloró por primera vez en mucho tiempo, no de dolor, sino de añoranza. «Se fue mami». Lucía acarició el pelo y dijo, «Quizás, o quizás solo esté escuchando otros silencios allá afuera». Rodrigo, incluso intentando disimularlo, miraba el portón con esperanza todos los días. La ausencia de Tiago dejaba un eco dentro de la casa, y dentro de ellos. Pasaron 2 meses sin rastro de Tiago. Nayeli reanudó sus sesiones con su padre, quien ahora incorporaba elementos de los rituales que el niño había creado, canciones indígenas, cuentos antiguos, toques simbólicos. La silla de ruedas fue olvidada poco a poco, apoyada en una esquina, mientras Nayeli cruzaba los pasillos de la casa con pasos vacilantes pero cada vez más firmes. Rodrigo y Lucía, antes tan diferentes, ahora se encontraban riendo juntos, sentados en el jardín, viendo a su hija dibujar caminos con sus propios pies. Incluso en su ausencia, Tiago seguía presente. Era como si hubiera dejado una chispa en cada rincón de la casa, una sabiduría que no provenía de los libros, sino del alma. Una tarde, Nayeli apareció en la habitación con un sobre de papel craft. Dentro había un dibujo, una colina, una niña con trenzas abriendo los brazos al sol
y un niño descalzo sonriendo al fondo. Debajo, la frase, gracias por escuchar. El piso conmigo. Rodrigo reconoció la frase al instante. El sobre estaba en el porche, sujeto por una piedra azul. La letra era de Tiago. No había dirección ni explicación. Solo ese mensaje silencioso, como siempre. Lucía se llevó el dibujo al pecho. Pasó por aquí Rodrigo, como una brisa suave, y lo dejó todo diferente. Rodrigo asintió, como un médico sin bata, que nos curó a todos. Inspirado por todo lo vivido, Rodrigo escribió un artículo, pero no para una revista científica. Lo escribió para un periódico local, titulado El niño que enseñó a mi hija a escuchar sus propios pies. El texto conmovió al pueblo. Se viralizó en redes sociales y fue traducido a otros idiomas. Habló del poder de escuchar, del valor del cariño y de la sanación que surge de donde menos se espera. Al final pidió algo sencillo. Si ves a un niño descalzo por ahí, que te mira a los ojos y te escucha con el corazón abierto, no lo ignores. Podría ser el médico de algún alma cansada. Y lo firmó. Rodrigo Vilca, padre sanado por un niño libre. Poco después, Nayeli fue invitada a contar su historia en una conferencia infantil en Lima. En el escenario, frente a decenas de niños y familias, caminó sola hacia el micrófono. El público contuvo la respiración. Nayeli sonrió y dijo, un día, pensé que mis piernas no funcionaban, pero entonces llegó alguien y me enseñó a hablarle al suelo. Hizo una pausa, miró al cielo y concluyó, hoy no está aquí, pero está en todo lo que soy. Le dieron una ovación de pie. Rodrigo y Lucía se abrazaron en la primera fila, llorando como quien finalmente comprende lo que es un milagro. Al final del evento, una mujer con una manta colorida se acercó a la familia. Llevaba una canasta de panes dulces y un mensaje. Esto es de Tiago. Me pidió que se los diera si los veía. Dijo que ahora está en la montaña, ayudando a otro niño a oír. Nayeli tomó la canasta, olió uno de los panes y sonrió. Es su olor, mami. Rodrigo sostenía la canasta con manos temblorosas. Dentro también había una piedra azul, pequeña, pulida, con la inscripción, camina, siempre. Regresaron a Cusco en silencio, pero con el corazón lleno, porque sabían que en algún lugar entre las rocas de los Andes, Tiago seguía sanando el mundo. Paso a paso, pasó el tiempo. Nayeli creció. Sus pasos, antes tímidos y desequilibrados, se volvieron firmes, ágiles y gráciles. Participó en carreras escolares, aprendió a bailar huayno con su grupo escolar y se enamoró de recorrer los caminos incas, como para compensar los años que no podía moverse. La silla de ruedas fue donada a una niña de Puno, y Nayeli se encargó de entregársela personalmente, con una carta que decía, esto me enseñó a no rendirme. Espero que te lleve a lugares hermosos, hasta que tus pies quieran llevarte. Esto conmovió profundamente a su nueva familia, y una vez más, la historia de Nayeli conmovió corazones donde quiera que iba. Rodrigo, por su parte, también había cambiado. Se convirtió en un referente nacional en rehabilitación pediátrica, pero con una peculiaridad. Creó un departamento en el hospital llamado Sala de Escucha. Allí, antes de cualquier examen, se escuchaba a cada niño por completo. Sus dolores, sueños, miedos y esperanzas. Inspirado por Tiago, reformuló su enfoque médico. Dejó de ver el cuerpo como una máquina y comenzó a verlo como una morada sagrada de historias. En entrevistas, rechazó el título de Padre del Milagro. Dijo con firmeza, solo aprendí a sanarme escuchando. Quien me enseñó esto era un niño descalzo y con alma de gigante. Y así, también cambió el corazón de sus colegas. Lucía, siempre silenciosa en su fuerza, pintó una serie llamada Los Caminantes Invisibles. La exposición recorrió todo el Perú. Retratos de niños anónimos caminando sobre un suelo de 1960. Vibrantes colores, guiados por manos que emergían de las nubes o brotaban de la tierra. Cada lienzo ostentaba símbolos discretos. Una piedra azul, una cuerda roja, un cactus en flor. Al preguntarle sobre sus significados, Lucía sonrió y respondió, es para que quienes han caminado con el corazón lo entiendan.
Sus obras se convirtieron en un referente del arte social y fue distinguida por la Universidad del Cusco por su contribución a la cultura y la conciencia colectiva. Pero incluso con tantos logros, había un vacío que nunca se llenaba. Tiago permanecía ausente. De vez en cuando surgían noticias dispersas. Una monja afirmaba haberlo visto en Huaraz. Un camionero juraba que un niño parecido a él lo había ayudado a salvar a un niño durante una inundación. Un pescador decía que, en el norte, un niño misterioso sanaba con gestos, pero nada concreto. Aún así, Nayeli guardaba una pequeña caja con todos sus recuerdos de él: la piedra azul, el cactus seco, el primer dibujo y una cinta roja que un día le había atado en la muñeca diciendo: «Esta cinta es para recordarte que todo lo fuerte también es delicado». El día que cumplió 18 años, Nayeli decidió subir sola a la cima del cerro donde había dado su primer paso. Era de madrugada. El cielo se teñía de naranja y violeta, y los pájaros rompían el silencio como campanas andinas. Al llegar a la cima, se quitó los zapatos, cerró los ojos y dejó que sus pies tocaran la tierra fresca. Permaneció allí unos minutos, inmóvil, hasta que murmuró: «Sigo escuchando, Tiago». Cuando abrió los ojos no había nadie, solo una pequeña flor silvestre floreciendo entre las piedras, y junto a ella, una piedra azul nueva, lisa, recién lavada por la lluvia de la noche anterior. Nayeli sonrió. Sabía lo que eso significaba. Él había pasado, como siempre, en silencio, como siempre, dejando un rastro de sanación. Después de aquel día en la cima, algo despertó en Nayeli. Fue como si una fuerza ancestral la impulsara más allá de los límites de la vida. Decidió estudiar fisioterapia, especializándose en rehabilitación motora pediátrica. Quería comprender el cuerpo, sí, pero más aún, quería comprender cómo el alma se comunica con el cuerpo cuando nadie más cree. En clase, siempre planteaba preguntas sobre la conexión entre el afecto y el movimiento, el impacto de las emociones en los impulsos motores y la importancia de escuchar en la práctica clínica. Sus compañeros encontraban sus preguntas poéticas, casi místicas, pero sus profesores, al ver los resultados de su formación práctica, comenzaron a escucharla con atención, algo poco común en un entorno tan técnico. Durante su segundo año de universidad, Nayeli inició un proyecto de voluntariado en las afueras de Cusco, en pueblos con acceso limitado a la atención médica. Atendía a niños con discapacidades motoras en centros comunitarios improvisados, utilizando técnicas sencillas y lúdicas, muchas aprendidas de Tiago, otras creadas por ella misma. En cada visita, contaba una historia, cantaba una canción o construía un símbolo de esperanza con los pequeños: una ristra de semillas, un muñeco de paja, una piedra pintada. Los niños quedaban encantados, e incluso aquellos con diagnósticos graves comenzaron gradualmente a desarrollar movimientos inesperados. Nayeli decía: «Si escuchas a tu cuerpo con atención, te responderá». Poco a poco, su fama se extendió por toda la región. La llamaban la niña de los pasos suaves. No solo la buscaban padres desesperados, sino también profesionales deseosos de aprender su método. Pero Nayeli nunca lo llamó método. Simplemente dijo que era la forma de cuidar de Tiago, adaptada a la ciencia. Durante una conferencia, le preguntaron quién era este Tiago. Hizo una pausa, agarró el micrófono con fuerza y dijo: «Tiago fue mi primer fisioterapeuta, mi sanador de silencios, y quizás el maestro más libre que he conocido». El público guardó silencio, absorbiendo algo que trascendía el discurso académico. Era como si esa historia tuviera vida propia, viva en la piel de quienes la escuchaban. Una fría tarde de junio, mientras revisaba papeles viejos en casa de sus padres, Nayeli encontró una caja olvidada al fondo del armario. Dentro había algo que nunca había visto: un cuaderno de tapas marrones, mugriento por el tiempo. Al abrirlo, reconoció de inmediato la letra de Tiago, trazos ligeros e irregulares, pero cargados de intención. Eran notas, dibujos, pensamientos sueltos. Una página decía: «Si un día desaparezco, no llores. Soy del viento. Solo llámame con el corazón».
Nayeli se llevó las manos al pecho. Sintió las lágrimas fluir, pero eran serenas, como una fina lluvia sobre tierra sedienta. Era como si él siempre hubiera sabido que dejaría semillas donde quiera que fuera. Entonces decidió que el cuaderno debía ser compartido. Recopiló sus propios recuerdos, escritos y relatos de personas que se habían cruzado con Tiago a lo largo de los años. Así nació el libro Camina. Siempre una obra híbrida de diario, ensayo y poesía. Lo presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima. El público se conmovió con cada página. No había ficción, había pura verdad. Las palabras de un niño que no sabía escribir bien, pero entendía el alma como pocos. Rodrigo y Lucía estaban en primera fila, orgullosos. Al final del evento, Nayeli levantó la vista, como lo hacía de niña, y dijo: «Gracias por seguir enseñándome, Tiago. Tú caminas dentro de mí». Tras la publicación del libro, Nayeli recibió numerosas invitaciones para dar conferencias, entrevistas y talleres por todo el país, pero rechazó la mayoría. Dijo que necesitaba volver a lo básico, a la tierra firme de las comunidades, a los ojos que exigían más escucha que un escenario. Decidió entonces crear un centro de rehabilitación en las afueras de Cusco, construido con donaciones espontáneas, colaboraciones solidarias y mucha perseverancia. El lugar se llamó Casa Camina, una combinación de clínica, escuela y refugio. Allí, las 1960 terapias se realizaban al aire libre. Las sesiones se acompañaban de música andina, y los profesionales aprendían tanto como enseñaban. Rodrigo se convirtió en el supervisor médico, y Lucía supervisó los murales y las expresiones artísticas de los niños. A la entrada de Casa Camina, un sencillo letrero de madera anunciaba: «Aquí escuchas antes de tocar». Era el lema que guiaba todo. Nayeli insistía en que cada nuevo profesional pasara por el círculo del silencio, un ritual en el que todos, juntos, cerraban los ojos y simplemente escuchaban. El sonido del viento, los pasos, los latidos del corazón, su propia respiración. Fue allí donde muchos comprendieron, por primera vez, que el cuerpo habla antes que la boca. El espacio se hizo conocido no solo por el éxito de sus terapias, sino por la transformación de las personas que lo visitaban. Muchos padres dijeron que no solo habían traído a sus hijos a tratamiento, sino que ellos mismos habían salido sanados de ansiedades que nunca habían podido identificar. Un día, al final de una sesión, Nayeli encontró una nota anónima escrita en una piedra junto al pequeño altar de flores que guardaba en honor a Tiago. Decía simplemente: «Vi tu historia desde lejos. Escuché con el corazón. Algún día nos volveremos a encontrar en otro paso, en otro tiempo». No había firma, pero reconoció el gesto. En la piedra había una fina marca tallada, como las que Tiago hacía de niño. Una pequeña línea curva, similar a una sonrisa de lado. Guardó la nota entre las páginas de su viejo cuaderno, junto a otros tesoros. Para Nayeli, cada pequeña señal era como un abrazo del tiempo. Con los años, Nayeli se convirtió en una figura internacional. Recibió premios y reconocimientos, y fue invitada a conferencias en diferentes países. Pero nunca quiso irse de Cusco. Siempre decía: «Aquí di mi primer paso. No quiero alejarme mucho de donde aprendí a escuchar». Continuó viviendo con sencillez, recorriendo las calles de la ciudad con la misma mirada curiosa de su infancia. A veces se detenía a jugar con los niños en las plazas. Otras simplemente se sentaba en las escaleras de la iglesia donde conoció a Tiago, con la esperanza de que un día, sin previo aviso, regresara, con los mismos pies descalzos y la misma sonrisa que conmovía. Una tarde de noviembre, Nayeli estaba sentada sola en el patio de Casa Camina. La brisa era suave, y el aroma a flores de lavanda impregnaba el aire. Tomó su piedra azul y la colocó en su regazo, como siempre hacía cuando quería sentir a Tiago cerca. Cerró los ojos. A lo lejos oyó pasos. No muchos, solo un par. Se acercaban lentamente. Su corazón latía con fuerza. Cuando abrió los ojos, no había nadie, pero en la mesa de piedra a su lado yacía una piedra azul nueva, diferente a las demás. Esta tenía grabado un círculo completo, como si fuera un sol. Sonrió, conmovida. «Caminas conmigo».
Todavía, el tiempo parecía girar alrededor de Nayeli, no pasar. Cada niña que llegaba a casa una nueva versión de la niña que ella misma había sido. Algunas llegaban con parálisis cerebral, otras con distrofias, síndromes raros, traumas de nacimiento, pero todas, sin excepción, traían historias que el mundo se negaba a escuchar. Nayeli las miraba como si redescubriera algo viejo, olvidado en su corazón. Poco a poco, formó un equipo de terapeutas que también comprendían que no se sanan músculos, sino recuerdos, que escuchar era la primera herramienta de toda rehabilitación, y que el amor podía ser tan preciso como un bisturí bien manejado. Rodrigo envejeció con dignidad. Dejó la medicina tradicional unos años después, y comenzó a escribir ensayos sobre la dimensión humana del cuidado. Lo invitaban frecuentemente a dar conferencias en universidades, pero solo lo aceptaban cuando podía llevar a Lucía con él. Ella, a su vez, comenzó a impartir talleres de arte integrativo, utilizando tintes naturales y materiales de la tierra andina. En estos eventos, ambos se convirtieron en símbolos de una transformación silenciosa, no solo de una familia, sino de toda una visión de la salud, el afecto y la escucha. Cuando se les preguntaba cómo lograron cambiar tanto, Rodrigo siempre respondía con la misma frase: nos salvó un niño que nunca tuvo hogar, pero que vivió en el corazón de todos. En uno de los aniversarios de Casa Camina, organizaron un gran círculo de narración. Expacientes, padres, terapeutas y vecinos se reunieron para compartir recuerdos. Nayeli fue la última en hablar. Sentada bajo un arco de hojas y flores, relató su historia, no con el mismo tono que en los libros y conferencias, sino con la voz de quien revive cada palabra. Al terminar, colocó la caja con las pertenencias de Tiago en el centro del círculo. Cada persona tomó una, la sostuvo con reverencia y la devolvió. Al final, todos caminaron descalzos en silencio por un pequeño sendero de piedras lisas. Era su forma de agradecer a alguien que nunca les había pedido nada a cambio. Esa misma noche, después de que todos se fueran y la luna ya bañaba los patios con una luz plateada, Nayeli regresó sola a la colina que había pisado por primera vez. Ya era adulta, fuerte, con sus pasos por todo el mundo, pero allí, en ese lugar, seguía siendo la chica que se apoyaba en la mirada de Tiago. Se sentó en el pasto, se quitó los zapatos y susurró: todavía oigo el suelo. ¿Lo sabías? El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el crujido de las hojas secas, y entonces oyó, muy suavemente, una risa suave. No había nadie alrededor, pero en su interior, Tiago reía, como si dijera: nunca me fui, tú eres quien ha caminado por los dos. De regreso a la ciudad, pasó junto a las escaleras de la antigua iglesia donde todo empezó. Un niño estaba sentado allí, con los ojos abiertos, vendiendo flores a los turistas. Descalzo, con una fina cicatriz sobre la ceja izquierda. Por un instante, su corazón se aceleró. Pero no era Tiago. Era solo otro de los muchos niños, invisibles de la ciudad, esperando a que alguien lo viera más allá de la necesidad. Nayeli se acercó, se sentó a su lado y le compró una flor. ¿Cómo te llamas?, preguntó. El niño dudó. Felipe. Sonrió. Felipe, ¿alguna vez has oído hablar a la tierra? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Habla la tierra? Y Nayeli respondió, como si plantara otra semilla. Sí, sí, solo hay que escuchar con el corazón. Durante los meses siguientes, Nayeli empezó a visitar a Felipe con frecuencia. Llevaba bocadillos, libros infantiles, dibujos para colorear, pero sobre todo, le dedicaba tiempo, ese tiempo que escucha, que no exige nada, que se queda incluso cuando la otra persona guarda silencio. El niño, al principio desconfiado, poco a poco se abrió. Le contó que vivía con su abuela, que su padre había desaparecido y que su madre se había ido a Lima a buscar trabajo. Hablaba con la mirada baja, como si cargara con una culpa que no era suya. Nayeli no lo corregía ni lo interrumpía. Simplemente escuchaba, hasta que un día Felipe le preguntó: ¿crees que soy invisible? Y ella respondió: creo que eres como un río que aún no ha encontrado su camino. Inspirada por él,
creó un nuevo proyecto dentro de Casa Camina, el programa Raíces. Su objetivo era acoger a niños en situación de calle o riesgo social, ofreciéndoles no solo comida y refugio, sino también escucha, arte y la oportunidad de empezar de cero. Felipe fue el primero en ser invitado. Al principio se mostró reticente, pero finalmente aceptó, con la condición de que no lo llamaran caso. «Soy humano», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a Nayeli. En el programa, comenzó a ayudar con las consultas, a organizar la hora del cuento y a cuidar el huerto. Y poco a poco, ese niño frágil y vigilante se convirtió en un vínculo entre los niños que llegaban y los profesionales que los atendían. Era como si tradujera el lenguaje de lo invisible para todos los demás. Rodrigo y Lucía recibieron a Felipe como la primavera después de un largo invierno. Vieron en él algo que les recordaba a Tiago, no en sus rasgos ni en su voz, sino en la intensidad de su mirada. Lucía lo invitó a pintar con ella, y Felipe demostró talento para el color y la forma. Rodrigo comenzó a enseñarle anatomía básica y cuidados, pero Felipe, al igual que Tiago, parecía saber ya cosas que nadie le había enseñado. Un día, mientras ayudaba a un niño con dificultades motoras, dijo: «No necesitamos enseñarle al cuerpo, solo necesita permiso para recordar cómo moverse». Rodrigo guardó silencio unos segundos. Luego sonrió. «Tienes razón, niño. Y eso no sale de los libros». Las semanas se volvieron rutinarias. Felipe creció, floreció. Pronto, pasó de ser el niño que vendía flores en las escaleras a uno de los principales asistentes de Casa Camina. Con su lenguaje directo, se ganó la confianza de los niños más retraídos. Con su oído atento, apaciguó los llantos más silenciosos. Nayeli observaba todo con emoción y una especie de déjà vu en el corazón. Era como si Tiago hubiera regresado en otro tiempo, con un nombre diferente, pero con el mismo propósito: escuchar al mundo donde más le duele. Y así, sin que nadie se diera cuenta de inmediato, Felipe comenzó a trazar su propio camino hacia la sanación, no solo para los demás, sino también para sí mismo. Un día, mientras caminaban por un sendero a las afueras del pueblo, Felipe y Nayeli encontraron una piedra azul en medio del camino. No era común en esa región. Felipe la recogió, la limpió con su camisa y se la mostró. «Hay algo escrito aquí», dijo. Nayeli tomó la piedra en sus manos. Sí, lo había. Una palabra tenue, delicadamente tallada, firma. Su corazón latía con fuerza. No dijo nada. Solo sonrió, como quien recibe una carta de alguien que no envía una dirección. Le devolvió la piedra a Felipe. «Ahora es tuya». Y él, sin comprender del todo, se la guardó en el bolsillo, como quien recibe una misión sin saber que ya está listo para cumplirla. Esa misma noche, Felipe sacó la piedra azul de su bolsillo y la colocó en la mesita de noche junto a su cama. Pasó minutos observándola como si respirara, como si llevara en su interior algo antiguo, más grande que el tiempo mismo. Luego sacó un viejo cuaderno, uno de esos de tapa dura manchada, y comenzó a escribir. «Hoy encontré una piedra que habla. No tiene voz, pero me dice que la siga. Tal vez voy a donde alguien ya fue. O tal vez estoy allanando el camino para alguien que vendrá». Las palabras fluían con calma y naturalidad, como si brotaran directamente de su pecho. No escribía con belleza, pero escribía con sinceridad, y eso era lo único que importaba. A Nayeli organizando juguetes. Le entregó el cuaderno sin decir nada. Ella lo leyó en silencio. Cada frase resonaba con lo que Tiago había dicho antes. Al terminar, miró a Felipe con lágrimas en los ojos. «¿Quieres escribir un libro?», preguntó. Se encogió de hombros. «Solo quería que alguien me escuchara». Nayeli sonrió. «Pues hagámoslo realidad». Y así nació el segundo libro de Casa Camina, Piedras que hablan. Era una colección de pensamientos, dibujos e historias escritos por Felipe y otros niños del programa Raíces. El libro circuló por escuelas públicas, bibliotecas comunitarias y proyectos sociales de todo el país. La publicación tuvo un impacto inesperado. Niños de diferentes regiones comenzaron a escribirle cartas a Felipe, compartiendo su dolor, sus miedos y sus sueños. Algunos decían: «Yo también me siento invisible».
Otros. Me diste el valor para contar lo que nadie ha oído jamás. Felipe respondía a cada carta, una por una, con palabras sencillas pero profundas. Sentía que hacía por los demás lo que Tiago, sin saberlo, había hecho por él. Una noche, le mostró a Nayeli una de las cartas que más le habían conmovido. Era de una niña llamada Amaru, que vivía en una comunidad a orillas del lago Titicaca. Ella decía que leía el libro todas las noches antes de dormir porque era como tener una verdadera amiga. Conmovida por la historia de la niña, Nayeli propuso un viaje a su comunidad para conocerla en persona. Organizaron un grupo de voluntarios, terapeutas y artistas, y fueron con materiales, instrumentos y cuentos. Al llegar, encontraron a Amaru esperando junto al lago, aferrada al libro contra el pecho, como si albergara esperanza. Al ver a Felipe, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Él no dijo nada. Simplemente le colocó un listón rojo en la muñeca, el mismo que Nayeli había usado desde pequeña. Este listón es para recordarte que no estás sola. Y en ese momento, el ciclo se cerró de nuevo. Alguien había sido visto, escuchado, acogido, y ahora lo transmitían. De regreso en Cusco, Felipe comenzó a trabajar en un nuevo proyecto con Nayeli: construir pequeñas estaciones de escucha en diferentes comunidades andinas. Eran espacios sencillos: una silla, un taburete, un muro de palabras y una caja de piedra, donde cualquiera podía entrar y ser escuchado sin ser juzgado. No había historiales médicos ni diagnósticos, solo escucha y presencia. La idea se extendió rápidamente. De aldea en aldea, niños, ancianos, madres y jóvenes comenzaron a asistir a las estaciones, encontrando allí no solo bienvenida, sino también la valentía para comenzar de nuevo. Era como si una red silenciosa de sanación se estuviera formando a lo largo de los senderos de la montaña, todo impulsado por pequeños, pero profundamente humanos gestos. El impacto de las estaciones de escucha atrajo la atención internacional. Comenzaron a circular informes en idiomas que Felipe no entendía. Una nueva forma de cuidar nace en el corazón de los Andes, rezaba un titular en francés. La medicina del silencio, anunciaba otro en inglés. Nayeli y Felipe fueron invitados a presentar el proyecto en una conferencia de salud comunitaria en Bolivia. En el escenario, ante investigadores, líderes indígenas y autoridades, Felipe leyó un extracto de su cuaderno. El mundo está tan lleno de gente que habla, pero tan poca gente que escucha. No sé casi nada, pero descubrí que cuando alguien me escucha, existo. Y cuando escucho a alguien, ayudo a esa persona a existir también. Todo el auditorio los ovacionó de pie, pero más que aplausos, se extendió un silencio respetuoso, el mismo silencio que sana. A su regreso, Felipe y Nayeli encontraron un sobre con bordes azules en la puerta de Casa Camina. Dentro, había un pequeño mapa dibujado a mano y una nota: último sendero. Solo ve si estás listo. Felipe frunció el ceño. No había nombre, firma ni indicación precisa del autor, pero Nayeli reconoció el contorno. El mapa conducía a una región remota, entre montañas poco exploradas, donde, según la leyenda local, vivían los Kawak, antiguos guardianes del mundo que escuchaba. Impulsados por una certeza inexplicable, organizaron una expedición con 3 voluntarios y partieron. El viaje duró días, con senderos estrechos, cruces de ríos y noches gélidas bajo cielos estrellados. Pero, como todo lo que involucra a Tiago, había un propósito oculto en cada paso. En la mañana del 4.º día, llegaron a un claro rodeado de piedras cubiertas de musgo. En el centro había una escultura de madera y huesos de árbol, como una espiral que miraba al cielo, y junto a ella, un niño los esperaba. No era Tiago, era otra persona, más joven, con cabello largo, ojos almendrados y un collar de piedras azules alrededor del cuello. Dijo que vendrías, dijo con naturalidad. Te dejó esto. Le entregó a Felipe una pequeña caja de cuero. Dentro había docenas de piedras azules, cada una grabada con una palabra: escucha, amor, paso, raíz, viento, fuego, volver. La Nayeli lloró. Felipe permaneció en silencio.
con los ojos cerrados. Era como si de alguna manera hubiera encontrado un altar construido por el tiempo, por la memoria y por alguien que nunca quiso ser recordado con bombos y platillos. En ese mismo lugar, construyeron la primera estación madre. Usaron las piedras azules como base para un círculo de escucha. Plantaron la banda a su alrededor. El misterioso niño, que nunca reveló su nombre, los acompañó durante todo el proceso. Esa noche, antes de partir, dijo: escuchar tiene raíces que no vemos. A veces crece antes de que lleguemos. A veces continúa después de que nos vayamos. Felipe le entregó uno de los listones rojos de Nayeli. Para que nos recuerdes. El niño se lo ató a la muñeca sin decir palabra. Y a la mañana siguiente, cuando despertaron, ya no estaba, dejando solo finas huellas en la tierra húmeda y una nueva piedra sobre la escultura. Presente. De vuelta en Cusco, anunciaron la creación de la red Cahuac, un sistema de estaciones de escucha conectadas por cartas, piedras e historias. No había sede, ni jerarquía, ni estatuto. Era una red viva y vibrante, sostenida por el deseo de escuchar lo que el mundo intenta silenciar. La noticia se extendió como una brisa por los Andes. En Ayacucho, una mujer ciega abrió una estación en su balcón. En Puno, un grupo de pescadores instaló una dentro de una barca. En Arequipa, niños sordos crearon una con dibujos y señas. Con cada nueva estación, se enviaba una nueva piedra azul a Casa Camina, que los reunió en un mural de agradecimiento. Nayeli lo llamó una constelación de silencio. Felipe prefería llamarlo los pasos de Tiago. Ambos tenían razón. Con los años, Casa Camina se convirtió en más que un espacio de rehabilitación. Se convirtió en un santuario de memoria, presencia y legado. El antiguo jardín ahora albergaba un sendero de piedra azul que atravesaba la entrada principal, guiando a cada visitante entre plantas, esculturas y palabras talladas en madera. Cada piedra contaba una historia. Nayeli solía caminar allí antes del amanecer, con una taza de té de muña en la mano, repitiendo en voz baja los nombres de cada niño que pasaba. Era su ritual de gratitud. Ya no buscaba a Tiago en las calles ni en los cerros. Sabía que se había convertido en tierra, la misma tierra que le había enseñado a escuchar cuando todo parecía silencioso. Felipe creció, maduró y se convirtió en un educador popular, respetado y querido. Creó talleres de escucha para adolescentes en conflicto con la ley, y llevó el concepto de estaciones a escuelas públicas y comunidades urbanas marginadas. Su método era simple pero transformador: crear un espacio donde la palabra pudiera ser libre, sin miedo, y donde la escucha pudiera ser completa y sin prisas. En sus talleres siempre decía: no necesitamos arreglarnos unos a otros, solo necesitamos estar completos cuando se rompen. Muchos jóvenes lloraron allí por primera vez, otros escribieron cartas, algunos simplemente durmieron, como si ese fuera el único lugar donde finalmente pudieran descansar, y, al final, siempre dejaba una piedra azul sobre la mesa, para que supieran que el silencio también habla. En una ceremonia íntima con motivo de uno de los aniversarios de la casa, Felipe fue honrado con el nombre de la sala principal, Espacio Felipe, para escuchar con todo el cuerpo. Nayeli lo abrazó con los ojos llenos de lágrimas. «Has caminado tanto desde aquel día en las escaleras», respondió con la misma sonrisa de siempre. «Tú fuiste quien me enseñó a caminar». Los dos rieron, abrazados, rodeados de niños y flores de papel. En la pared, detrás de ellos, esa mañana habían pegado una piedra azul nueva. Decía, Ecos. No sabían quién la había dejado, pero no necesitaban saberlo. Las piedras sabían encontrar su lugar, y eso era suficiente. Lucía, ahora con el pelo completamente blanco, seguía pintando a diario. Sus pinturas eran ahora menos figurativas y más simbólicas. Figuras abstractas, espirales, puntos de luz y líneas rojas cruzaban los lienzos como cometas en constelaciones íntimas. Cuando le preguntaban qué significaban, respondía, «Son voces que oigo en silencio». Un día, al terminar una obra de más de 2 metros de altura, llamó a Nayeli y a Felipe. «Esta es la última», les dijo. «Quiero que la tengan». El lienzo se llamaba Puente.
y en el centro había dos líneas entrelazadas, una roja y otra azul. Era su historia, sin palabras. El puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que se oye y lo que se siente. Rodrigo, con la salud ya debilitada, pasaba la mayor parte del tiempo sentado en una banca del jardín. Siempre llevaba un cuaderno en el regazo y una manta sobre los hombros. Un día, llamó a Felipe y a Nayeli. Les entregó un sobre. Este es mi testamento. No olviden leerlo. Al abrirlo, no había documentos de herencia ni instrucciones legales. Solo una carta, escrita con su firme caligrafía. Ustedes dos son el mayor legado que dejo. Un día, un niño me enseñó que la medicina más poderosa es escuchar. Gracias por continuar este milagro. Gracias por enseñarme a caminar en mi vejez. Firmó con su nombre completo, pero al final, entre paréntesis, había una palabra inesperada. Aprendiz. Poco después de esa carta, Rodrigo falleció en 1900. Una tranquila mañana de septiembre. Estaba en el jardín, como siempre, con los ojos cerrados y una leve sonrisa en los labios. Sostenía una piedra azul en las manos y, a su lado, el cuaderno donde escribía a diario. Lucía lo encontró así, sereno, como despidiéndose del mundo con gratitud. Nayeli lloró en silencio, recostada en su regazo durante largos minutos. Felipe plantó un árbol donde solía sentarse, y bajo sus raíces enterraron la piedra azul y el cuaderno. En el tronco, colgaron una pequeña placa de madera. Aquí descansa un hombre que aprendió a escuchar. El árbol creció rápidamente, como si supiera que portaba algo sagrado. El duelo, aunque doloroso, no fue devastador. Rodrigo había dejado más presencia que ausencia. En los días siguientes, los niños siguieron llegando. Las estaciones siguieron creándose. Las historias siguieron escribiéndose. Lucía pintó un mural entero con escenas de la vida de su esposo, desde su bata blanca hasta las pantuflas desgastadas que usaba. En el jardín, Nayeli y Felipe continuaron liderando Casa Camina con el mismo espíritu. Escucha, cariño, presencia. Pero ahora, más que nunca, sintieron que era el momento de preparar a los próximos guardianes. Comenzaron a capacitar a jóvenes líderes de escucha, creando un espacio para que la próxima generación también escuchara, acogiera y transformara. Amaru, la niña del lago Titicaca, fue la primera en graduarse del programa. A los 12 años, ya dirigía círculos de escucha con niños más pequeños, comenzando siempre con la misma pregunta. ¿Qué te hubiera gustado escuchar de ti cuando eras más pequeño? Sus estaciones usaban flores secas, estambre de colores y cascabeles hechos con conchas del lago. Felipe la observaba con admiración. Ella también tiene un poco de Tiago, dijo. Nayeli asintió, pero añadió, tiene un poco de ti, de mí, de todos nosotros. Eso es lo que hizo Tiago. Sembró semillas en cada uno de nosotros. Ahora todos estamos brotando. Para el 10º aniversario de Casa Camina, organizaron una celebración especial. Personas de todo el país, e incluso del extranjero, acudieron a participar. Hubo música, círculos de narradores, exposiciones, y al final, un paseo simbólico por el jardín de rocas. Cada visitante fue invitado a dejar una piedra nueva con una palabra grabada. Al final del día, había más de 500. Coraje, abrazo, tiempo, lluvia, madre, fe, niño, fuego. Lucía, sentada a la sombra del árbol de Rodrigo, sonrió al contemplar la constelación de la Tierra. Estaría muy orgulloso, dijo. Nayeli respondió con ternura. Lo ve. Rodrigo se ha convertido en una raíz. Y todos lo sintieron así. Esa noche, después de la fiesta, Nayeli caminó sola hasta la cima del cerro, como hacía en los momentos más importantes de su vida. Llevaba consigo una sola piedra, aún lisa. Se sentó en el pasto, contempló el cielo estrellado y permaneció en silencio. Durante largos minutos, simplemente respiró. Se sintió plena, completa, como si cada pieza de su historia estuviera en su lugar exacto. Cuando finalmente recogió la piedra, escribió con calma en ella una palabra que nunca antes había usado: gratitud. La colocó en el suelo, junto a la vieja piedra con la palabra
presente. Y como siempre, el viento sopló suavemente, como diciendo, sí, Nayeli, ¿me oíste? Lucía falleció unos años después, rodeada de hijos del alma y nietos simbólicos. Sus cenizas fueron esparcidas entre Casa Camina y la colina donde Tana menudo se sentaba a pintar el cielo. Felipe asumió la coordinación general del proyecto, ahora con sucursales en 5 países, pero siguió yendo al mercado todos los sábados, comprando flores, compartiendo sonrisas, escuchando historias de personas que nadie más escucharía. Un día, se encontró con un niño descalzo que vendía cuerdas en la plaza. Compró una, se sentó a su lado y le preguntó, ¿alguna vez has oído el suelo? El niño pareció intrigado. Felipe sonrió. Si lo oyes, házmelo saber. Creo que el mundo te está llamando. Y permaneció allí, en silencio, esperando que el niño también lo oyera. Años después, ya anciano, Felipe escribió sus memorias en un libro llamado La voz del suelo. Dedicó la obra a 3 personas. A Tiago, quien me enseñó a escuchar, a Nayeli, quien me enseñó a caminar, a mí, quien aprendí a existir. En el prefacio, escribió, todo empezó con una niña que no podía caminar y un niño sin hogar, pero quizás empezó antes, cuando el mundo se volvió demasiado ruidoso y alguien decidió escuchar. El libro se convirtió en una referencia mundial, traducido a más de 20 idiomas, leído en escuelas, centros de rehabilitación, prisiones y residencias de ancianos. Era más que una autobiografía. Era un mapa para quienes querían aprender a existir en silencio. Al final de su vida, Felipe regresó al cerro donde Nayeli había dejado la piedra con la palabra gratitud. Ya no caminaba con la misma ligereza, pero sus pasos aún conocían el camino. Llevaba consigo una última piedra, envuelta en una tela roja. Se sentó lentamente, respiró hondo, y con manos temblorosas, la colocó en el suelo. En ella estaba escrito, vida. Lloró un poco. También rió. Sintió que el círculo se cerraba. A su lado, las demás piedras permanecían allí, resistiendo al tiempo, como testigos silenciosos de una historia nacida de lo imposible y florecida en la escucha. Antes de irse, susurró, me voy, Tiago. Ahora les toca a ellos. Y el viento, como siempre, sopló de